It's not that I want to, not to say, but if you only knew how we... Llevamos aquí casi 90 años, desde mi abuela, que fue la que abrió la tienda. Y en relación a lo que es el comercio en Santiago, somos los únicos artesanos y que nos dedicamos por entero a todos los quesos gallegos. Cuando llegues a Santiago, tráeme un queso de Galicia. Venía aquí hace 40 años, hace tantos años que ya estudié aquí la carrera y compraba aquí y tal. Hombre, eso te gusta. De esta oficina de farmacia desde la muerte de mi padre hace aproximadamente 30 años. Heredé una farmacia que a su vez él había heredado de mi abuelo, de manera que yo constituyo la tercera generación de farmacéuticos en este mismo local, en el que ya trabaja mi hijo, también farmacéutico, y que por lo tanto constituye la cuarta generación. Esta farmacia puede tener 120 o 130 años y en manos de la familia Gómez Ulla lleva entre 95 y 100 años. La relación de esta farmacia con Santiago es absolutamente intrínseca al devenir comercial y sanitario de la ciudad. Puedo afirmar que esta farmacia es de las 3 más antiguas de Santiago. Talk to you and make you understand. Oh, you... Pero más o menos la fecha puede ser de 1910. Entonces, desde esa fecha, pues mantenemos una, más o menos, no es una cosa exacta, mantenemos una tradición de familia y tal. Empezó con mis abuelos, con la familia de mi abuela. Después pasó a un hijo de mi abuela y después pasó a mis padres. Y que son, o sea, de mis padres pasó a nosotros, a los hijos de mis padres. Bastantes cómics de Mortadelo, salían bastante bien. Despois había unha serie de revistas como era Ola, Lecturas, de Minutos, esas revistas sempre salieron bastante ben. Cambia mucho, la gente va cambiando, viene gente nueva, la marcha, es un trato diario con la gente. Empezou a traballar meu pai é andaluz e vou para aquí pois fará 37, 38 anos. Pois desde aquela xa máis ou menos, entendes, non ao principio, claro, pero non tardou moito. De feito, a recordo toda a vida. Eu estudiei nas huérfanas e despois en Penteiro, cando estudiei nas huérfanas, recordo toda a vida que iba aquí. De feito, os empleadas tamén levan aquí. Unha xa leva 47 anos, non se digo xe. E a outra leva 40 e pico tamén. Hai pasteles e hai xente que che pide pasteles de toda a vida. De feito, cas mil hojas de merengue, por exemplo, hai un señor que me di sempre, máis me di sempre. Eu xa viña no ano 53, bueno, ti non te acordarás. Me di sempre así, a ver, non ti non te acordarás. Se funda pues, en 1932, lo funda el tío abuelo mío, o sea, el tío de mi padre, y yo pues me ajusto ya a lo que es a la tercera generación dentro de lo que es la estructura de este negocio.
peso comercial que tenía la empresa en su momento, dentro de lo que podía ser pues, el comercio de Santiago, en el sector del calzado era un peso muy importante, ¿no? Realmente la gente pues, no decía, me voy a comprar unos zapatos, o sea, la gente decía, voy a Severino, y eso pues, era sinónimo de una connotación de que era ir a comprarte unos zapatos, ya, ¿no? Hemos ido evolucionando según el mercado, entonces, pero prácticamente con la misma dinámica y con el mismo, intentando tener el mismo peso específico que teníamos, que en aquel entonces pues, es muchísimo más complicado. Y una de las primeras ventas que yo hice, pues una señora ya de cierta edad, cuando le tenía ya la venta prácticamente hecha, le digo, bueno, se los pongo. Me dice, no, espérese un segundito, abre su bolso y saca pues una cajita preciosa, una cadenita y un péndulo y lo deja obstinar encima del zapato, me imagino que mirando pues, si tenía una energía negativa o una cosa de ese tipo. Pero yo quedé completamente anonadado con la cuestión y aún es hoy el día que me pregunto qué estaba viendo la señora con el péndulo. A empresa está fundada no ano 1898 na Coruña, que é a casa principal. E logo esta sucursal foi montada no ano 1933 hasta a data de hoxe en día. Donde comeza a parte de taller, isto é unha pulidora onde se dá a terminación das pezas, unha vez que se adelan e se fan, pues, donde queda a terminación da peza. Isto está aí. Trofeos importantes que se fixaron en toda Galicia de toda a vida, pues foron o Teras Herrera, Conde de Fenosa, Concepción Arenal, Luis Otero, Teuma Cuervo, e despois, bueno, cantidades de traballos pues, para toda España, para toda Europa e para todo o mundo.